Bueno, la primera mesa tiene que ver con la oncología y la referente en oncología en Bahía Blanca es la persona que yo tengo al lado, que es María Laura González, que trabaja en nuestro hospital desde hace muchos años atendiendo a pacientes oncológicos. Ella, con su acento de sueca, nos va a presentar a las panelistas. Hola, buenos días. Realmente es un honor presentar esta mesa redonda. Como que ya dijo Fabiana, que el tema era la atención del paciente oncológico. Para nosotros, como profesionales de enfermería, la atención del paciente oncológico representa todo un desafío. Dado que en el transcurso de la enfermedad del paciente son innumerables los cuidados que tenemos que brindar como enfermeros. Y dentro de esto está el tratamiento y los cuidados paliativos. Nuestras disertantes van a hablar por dos ítems que tocan a los tratamientos y los cuidados paliativos. En primer lugar, la magíster Silvina Estrada nos hablará sobre las reacciones alérgicas a la quimioterapia. Silvina se desempeña como subdirectora de la especialidad de enfermería oncológica de la Universidad Austral, docente del Instituto Nacional del Cáncer, líder de opinión en accesos vasculares de 3M Argentina. Y en segundo lugar, hablará la licenciada Clara Cuyen sobre sedación en cuidados paliativos. Lilian se desempeña como enfermera jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Enrique Tonún, Fundación FEMEVA. También se desempeña como docente del Programa Argentino de Medicina Paliativa, docente del Instituto Nacional del Cáncer y docente de la especialidad de Enfermería Oncológica de la Universidad Austral. Bueno, gracias. Bueno, me toca empezar a mí. Voy a hablar de un tema que posiblemente no sea común o que no lo conozcan, que es las reacciones de hipersensibilidad. El riesgo que tienen las drogas quimioterápicas de producir una reacción de hipersensibilidad en el paciente. Y para ello existen hoy, y que por ahí no los utilizamos, las guías de desensibilización. Vamos a ir desarrollando ese tema. ¿Qué son las reacciones alérgicas o atópicas? Nosotros sabemos que el 20% de la población tiene, ¿no?, estos efectos hacia determinados agentes que tienen reacciones alérgicas, le llama uno, y que los agentes más destacados son el polen, los alimentos, sobre todo los frutos secos, los ácaros domésticos que se encuentran en el polvo, algunos pelos de animales, hongos, fármacos, el más conocido, la penicilina. Yo voy a hablar de los fármacos oncológicos, y por último el veneno de algunos insectos. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos, y por ahí estamos más prácticos los que estamos en la guardia o en la emergencia, pero no los que estamos en oncología, y el cuidado de determinadas drogas nos exigen profundizar un poco más el tema. ¿Qué es una reacción alérgica? Sabemos que una reacción alérgica es un proceso patológico que resulta de una interacción específica entre un antígeno y un anticuerpo o linfocitos sensibilizados. ¿Sí? Esa sería la definición. Ustedes saben que las reacciones alérgicas se las denominan reacciones con el término de hipersensibilidad, que hay grado 1, 2 y 3. Vamos a hablar solamente del grado 1, y el término hipersensibilidad se refiere a una excesiva o una adecuada respuesta inmunitaria frente al antígeno que por lo general no es patógeno, ¿sí?, y que causa inflamación tisular, ¿sí?, con un posible daño orgánico, de acuerdo al grado, ¿sí?
De ahí la importancia de ir profundizando y conociendo estas drogas que comúnmente manejamos para poder evitar este tipo de reacción. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad a fármacos, porque nos vamos a ir metiendo en el fármaco, vamos a dejar el polen y las demás, vamos a meternos en los fármacos, es una respuesta impredecible que se produce por un mecanismo inmunológico humoral o celular que está determinado, pero aparece abruptamente. Pero cuando uno lo relaciona con el fármaco, da la casualidad que esta reacción no tiene nada que ver con la composición del fármaco ni con la toxicidad. Porque hay fármacos que tienen toxicidad a nivel cardíaca, como alguna droga de quimioterapia o a nivel renal, y sin embargo la reacción alérgica aparece en forma cutánea. O sea, no hay interrelación entre la característica, la toxicidad del fármaco y el lugar donde produce la hipersensibilidad. Lo que es importante saber es que son poco frecuentes, ¿sí? Y que hay fármacos determinados. Estos tipos de fármacos producen reacción, lo cual eso a nosotros nos limita muchísimo para poder tratar de evitar o prevenirlo en forma temprana. Cuando hablamos de oncología, reacciones de hipersensibilidad en oncología, ¿qué es lo que está pasando en oncología? En oncología está pasando que cada vez utilizan más y más fármacos. Hoy vieron que el paciente oncológico vive más años porque tiene nuevos tratamientos, están muy tratados, como se dice. Tienen un protocolo que tiene 3 drogas y con ese protocolo se obtiene una respuesta, pero después de 4 ciclos se ven que la respuesta no es buena y vuelve a cambiar otras 3 drogas y vuelven a cambiar. Y de esta manera se ha prolongado mucho la vida de los pacientes. Pero a la vez, estos pacientes han quedado bastante hipersensibles a determinadas drogas y lo que se está viendo es que hacen más reacciones que antes. A todo esto se le suma que aparece lo que hoy se llama bioterapia, terapias target, terapias de punto, ¿sí? Terapias que van a un determinado enzima, proteína, molécula de la célula, que se dan en conjunto, o a veces sola, pero muchas veces se dan en conjunto con la quimioterapia y aumentan el riesgo de que el paciente tenga una reacción de hipersensibilidad. Entonces, estas reacciones que se plantean en la enfermería como un gran reto, nosotros tenemos que saber manejarlas, tenemos primero que saber identificarlas y después enseguida saber manejarlas, ¿sí? Pero no es solamente un gran reto para el diagnóstico y el tratamiento de la reacción de hipersensibilidad, sino también un gran reto para saber cómo el paciente va a seguir el tratamiento. Y ahí hay que estar muy atentos, porque a veces la droga que está recibiendo es una droga única. Entonces hay que saber cómo balancear el tratamiento con estas drogas. Y es muy importante también valorar la naturaleza y la severidad del paciente que hizo esta reacción, porque muchas de estas drogas hacen la reacción en forma tardía, no en el primer momento de usarlas. Por eso de ahí que aparecen protocolos de desensibilización para que el paciente pueda recibir la droga. Uno lo que tiene que tener presente, ¿sí?, es que todos los citostáticos tienen un riesgo de producir, y más los agentes bioterápicos tienen un riesgo de producir hipersensibilidad, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Pero a pesar de eso, hay grupos bien determinados, como las sales de platino, el cisplatino, el carboplatino, el oxoplatino, que ya se conocen como agentes que producen hipersensibilidad. Después tenemos las taxanos, ¿sí?, el paclitaxel y el toxitaxel, que quienes están en oncología los deben haber utilizado muchas veces. El etopósido, si el metotrexato, la adriamicina, fíjense, son drogas muy comunes de uso diario, que uno sabe que son drogas que producen una reacción de hipersensibilidad. Y se le suman lo que son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, todos aquellos que terminan en MAP, rituximab, trastuzumab, ¿sí? Estos anticuerpos monoclonales son los que hoy se utilizan en muchos centros y que producen reacciones importantes a tener en cuenta y a tratarlas. Entonces, fíjense que normatizado está, que ya se conoce hasta el porcentaje o el grado que estas determinadas drogas, voy a señalar, bueno, que estas determinadas drogas
¿sí? Tienen un porcentaje ya clasificado. Fíjense, el carboplatino de un 8 a un 12%, ¿sí? El cisplatino más un 20%, el docetaxel también de un 4 a un 20%, asparaginasas un 35%. Pero lo curioso de estas drogas que ustedes están viendo en pantalla, que no producen la reacción el primer día que reciben la infusión. Por lo general, producen la reacción entre la octava vez que reciben la infusión, entre la octava y la 12 vez que van recibiendo la infusión. Entonces, por ahí uno pierde esa cuenta, ¿sí? ¿En qué ciclo va? No va, esta es la cuarta, ¿no? Bueno, uno por ahí pierde esa cuenta y el paciente llega entre el 8, en el día 8 de infusión, o sea, la octava vez que va a recibir la droga, entre 8, 10, 11, 12, y hace la reacción. Entonces, lo importante ahí es tener presente y conocer, poder detectar cuáles son las drogas que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, para eso tenemos que saber los grados de hipersensibilidad. Y los grados, uno tiene que, porque uno conoce las manifestaciones clínicas y dice, sí, se sabe que el 80% producen reacciones cutáneas, eritemas palmares, ¿sí? Es verdad. Y también se sabe que algunos debutan no con eritemas ni con reacciones cutáneas, sino debutan con disnea, o con broncoespasmo, o con taquicardia. Los anticuerpos monoclonales producen dolor gástrico, por ejemplo, ¿sí? Y mucha disnea. Eso lo tenemos más o menos, digamos, conocido por el hábito diario de trabajar. Pero lo que tenemos que aprender es a saber clasificarlo en grados. Yo le traje muchos grados de clasificación, pero traje esta escala, que es la escala de Brown, que me pareció importante porque lo clasifica en 3 niveles, primero, segundo y tercero. Fíjense, la segunda columna es el tipo y el compromiso, y toma en cuenta las manifestaciones clínicas en la tercera columna. Entonces, acá lo que dice Brown y colaboradores, dice que el nivel 1 es todas aquellas manifestaciones que se presentan en piel y en mucosa, como son los rayos, los eritemas, las ampollas, incluso los edemas periorbitales, ¿eh? Este es el nivel 1. El nivel 2, o sea, el grado 2, se lo denomina moderado, y acá aparecen compromisos ya respiratorios, cardiovasculares y gastrointestinales, desde disneas a estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, taquicardia, mareos, sudoración, ¿sí? Que a veces se dan en conjunto con el 1, o a veces debuta directamente con un 2, con un nivel 2. Y el tercero es el que ya hay un compromiso importante, donde hay una hipoxia, una hipotensión, hasta compromiso neurológico en el paciente, donde desatura, ¿sí? Y a veces debuta con el 3 y no con el 2. Entonces uno tiene que saber, primero, identificar el grado. Una vez que identifique el grado, segundo, qué acción ante qué grado, ¿sí? Entonces, vamos a ir profundizando un poquito eso. Para esto, una vez que uno conoce los grados, conoce las drogas que son causantes, lo que tenemos que hacer es tener un protocolo de administración de drogas. Primero, realizar en aquellas drogas que son conocidas, realizar las pruebas de sensibilización, aunque hay muchos autores que cuando hablan del carboplatino y del cisplatino dicen que no tienen mucha importancia porque por ahí son negativos y en el 8º ciclo hace una reacción. Es importante tenerlo como base porque en algún porcentaje mínimo nos puede dar negativo, pero en aquellos porcentajes que nos da positivo uno ya lo tiene como antecedente clínico del paciente y puede actuar rápidamente. Segundo, premedicar a los pacientes. Estos pacientes siempre tienen que tener premedicación para evitar justamente un compromiso mayor en el tratamiento. Entonces esto tenemos que ser conscientes sobre todo de las drogas que sabemos que producen reacción. Y tercero, tener protocolos de desensibilización que se están utilizando hace 5 años en adelante y que están dando muy buenos resultados. Entonces vamos a ver un poco los protocolos de sensibilización. Estos protocolos tienen como objetivo engañar al paciente. ¿Por qué? Porque le queremos dar la droga que le causó la reacción alérgica, ¿sí? Entonces, el objetivo es poder volver a administrar el mismo fármaco que produzca una hipersensibilidad. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? ¿Qué es lo que pasa con quimioterapia? Pasan 2 cosas. La primera, que ante determinados pacientes con determinada patología, con determinado cáncer,
se sabe que hay una sola droga que es altamente efectiva y que puede llegar a causar la remisión del paciente en un porcentaje alto. Entonces tenemos que volver a usar esa droga. Sí o sí, no hay otra, tenemos que volverla a usar. Y en el caso de que haya otra droga, porque puede haber dos drogas similares que pueden hacer buenos resultados al paciente, puede ser que esta droga sea más tóxica. Entonces, si es más tóxica o se produce el fármaco puede llegar a producir una alteración a nivel renal, o el paciente tiene un problema renal o cardíaco, no la podemos administrar. Entonces no nos queda otra alternativa que utilizar la droga al cual el paciente hizo la reacción alérgica. Es así, no es que uno cambia, pone un antibiótico, pone la penicilina y cambia por otro, no. Acá hay que volver a usar la droga, sí o sí, porque de eso depende la curación. Entonces el éxito está en el protocolo de desensibilización que vamos a ir detallando. Entonces, para realizar un protocolo se debe saber, primero, se basa primero en la administración gradual en pequeñas cantidades del fármaco al cual el paciente hizo la reacción de hipersensibilidad. Segundo, se premedica al paciente, durante y casi al finalizar, ¿sí? Eso es importante, se va repitiendo la premedicación y si a medida que aparecen los episodios se va evaluando si se continúa o no o si se premedica. Después se administra en periodos más largos de lo habitual. Si el paciente tenía que recibir la droga en 4 horas, la va a recibir en el doble, en 8 horas. Entonces, el primer esquema siempre tiene que estar administrado con toda la monitorización que corresponde por si el paciente llega a ser una emergencia. Entonces, ¿cuál es la atención de enfermería? Y ahí vienen nuestros cuidados, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que este paciente puede hacer una reacción. Cuando hay una aparición de la reacción, hay que aprender a evaluar esa reacción. Primero, la naturaleza de la reacción, ¿sí? Cómo es, la vía en que lo administró, porque por ahí el paciente hizo una reacción y estaba recibiendo por vía intratecal o por vía oral. Es importante porque no todas las quimioterapias son por vía intravenosa. Entonces tenemos que estar muy atentos la vía en que lo administró, la cantidad y concentración, porque si recibió esta cantidad, esta concentración, nosotros tenemos que cambiarla. El tiempo que transcurrió de la administración, porque por ahí lo hizo en las primeras 24 horas o no. Y también el tiempo que recibió la última administración de quimioterapia. Por ahí se sumaron el ciclo cada 21 días y como el paciente tenía que viajar, se le hizo cada 18 días y eso hizo que el paciente pueda hacer una reacción de hipersensibilidad. Y el grado de la persona, ¿sí? El grado que realizó, ya nosotros conocemos, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces tenemos que tener registrado eso. Entonces, el primer paso cuando uno va a administrar es conocer la droga, conocer las posibilidades que tiene esta droga de producir una reacción de hipersensibilidad, conocer la historia previa del paciente, puede ser que el paciente sea alérgico a determinados medicamentos, sea alérgico a las picaduras, al polen, etc. Entonces ya paciente alérgico es un paciente que tiene mayor riesgo. Explicar al paciente el procedimiento y si hay alguna alteración, como picazón, ardor, dolor de garganta o presión, nos tiene que avisar. Preparar la medicación en forma séptica, porque muchas veces se preparan mal los productos, se contaminan y el paciente en ese momento puede hacer una reacción porque no está diluido correctamente, porque tiene partículas y al no poner filtro y tener estas partículas ingresar por una mala dilución del fármaco, puede ser que el paciente haga una reacción a la dilución y no es una reacción de hipersensibilidad, pero nos podemos confundir. Control de signos siempre y colocar vía central en vía periférica si es que lo requiere. Los cuidados durante la infusión, hay que verificar el estado, hay que controlar los signos periódicamente y más si el paciente es alérgico, regular la infusión, no apurar nunca los goteos por más que esté atrasado, a veces es preferible atrasarnos en el tiempo y no apurarnos en la infusión. ¿Sí? Valorar los efectos que pueden llegar a tener el paciente y lavar con 20 centímetros de solución entre fármaco y fármaco. Porque lo que se ha visto que al colocar un fármaco nuevo, el arrastre del fármaco nuevo lleva
y se une con el fármaco anterior, y a veces eso hace una precipitación y el paciente tiene temblores. Entonces es muy importante lavarlo para poder identificar que fue un problema o de mala preparación o es un problema de reacción de hipersensibilidad. ¿Qué son las reacciones primeras que aparecen en las primeras 24 horas? Por lo general son rash, urticaria, malestar gástrico, fiebre, escalofríos, cefalea y disnea. Esas son las primeras que aparecen siempre. Hay drogas, como los anticuerpos monoclonales, que tienen más predominancia en toda la parte gástrica, entonces por ahí aparece dolor, estómago, vómito o dificultad, disnea, ¿no? Aparecen con disnea. Pero por lo general, las primeras que aparecen son estas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos el primer síntoma? Enseguida se evalúa tipo y grado, enseguida, ¿sí? Se detiene la infusión y se comienza a pasar una solución para lavar, una solución salina sin ningún, digamos, blanca, sin nada adentro. Entonces comienza con la solución salina, nunca se descarta la droga, nunca se tira. Si hay que sacarla, se guarda en la forma más aséptica posible, en la heladera. Control de signos, por supuesto, ¿sí? Medicar si es necesario. Primero ver si tuvo premedicación y qué medicación posterior se le puede administrar al paciente. Registrar en la historia clínica, ¿sí? Y una vez que pasó la sintomatología, empezar de vuelta con el goteo de la droga lentamente, ¿sí? 7 gotas, lentamente. Y acá es donde uno comienza a utilizar el protocolo de desensibilización. El paciente hizo una reacción alérgica a cisplatino, pero tiene que recibirlo porque es la droga por excelencia para este cáncer. Entonces hay que sí o sí recibir el cisplatino. ¿Qué es lo que se hace? Se ve la concentración, la cantidad de miligramos, en qué dilución estaba recibiendo, y se lo diluye al doble, ¿sí? Porque está más diluido. Entonces se lo diluye al doble. Después se pasan más tiempo. Si veníamos pasando un goteo de 60 mililitros, goteo de 60 gotas minuto, pasamos a la mitad. Empezamos con 30 o 21. Entonces a menor tiempo. Control de signos, por supuesto. Preparar todo el equipo para oxigenoterapia y monitorización del paciente, ¿sí? Y si hay alguna... si ve que el paciente no tiene reacción y que pasa 1 hora y que lo viene tolerando, se va aumentando lentamente el goteo para poder continuar con la infusión. En caso de que haga una reacción tipo 3, que ya lo vemos como una reacción anafiláctica importante, grado 3, automáticamente se suspende el goteo, se retira y se evalúa si se va a empezar. Entonces se ve la vía que esté permeable, y si no tiene vía porque fue una quimio intratecal o vía oral, se coloca una vía enseguida, ¿sí? Control de signos, monitoreo, por supuesto. Tener en cuenta ahí nomás, o si no lo tenemos, el carro de paro, todo para atender una emergencia, monitor, oxígeno, porque muchas veces el paciente, que lo he visto y ustedes trabajan en ambulatorio, recibe el carboplatino o el cisplatino, lo recibe, termina su tratamiento, camina hasta la puerta y se desmaya. No en el momento de la infusión, sino cuando termina la infusión. Entonces tenemos que tener todo preparado si manejamos estas drogas para una emergencia. Que las drogas que más se utilizan, bueno, por supuesto adrenalina, broncodilatadores, atropina, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los factores para poder administrar con éxito esta droga? Primero, hay que premedicar a los pacientes con corticoides y antihistamínicos. ¿Sí? Hay que hablar con el médico, mira, tiene una droga de alto riesgo de producir un grado de hipersensibilidad. Doctor, ¿qué le parece? Pero esto sugiere tener una premedicación relacionada a la posible posibilidad de que tenga la reacción, ¿sí? Valorar el riesgo, porque cada paciente, como ya le digo, el paciente lo hace cuando terminó y otro lo hace cuando está empezando. Cada paciente reacciona en distinta manera y también con distinta sintomatología, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el riesgo de una nueva reacción frente al fármaco que tiene que recibir, porque ya hizo una reacción. Aplicar el protocolo enseguida, entonces apenas tenga un leve edema o un leve rash, se suspende y se empieza con el protocolo, eso es importantísimo.
manejar la reacción de acuerdo al grado, ¿sí? Cada grado tiene su tratamiento y por supuesto personal capacitado. Cuanto más nos capacitamos, más fácil va a ser detectarla en forma temprana y actuar y prevenir una complicación. Fíjese, el tratamiento para el grado 1 y 2. Lo primero que se hace es se detiene la infusión, no se suspende la infusión en el grado 1 y 2. No se suspende, se premedica al paciente, se espera que pasen la sintomatología y se comienza a infundir de nuevo la droga más diluida y en menor tiempo, en mayor tiempo, más diluida en mayor tiempo. Se lo evalúa a la hora y si vemos que no hace reacción se puede aumentar lentamente el goteo, ¿sí? Esto es importantísimo porque lo que hace uno por lo general es que sacan la droga, la descartan, lo hidratan, lo esperan y lo mandan a la casa. No, se puede continuar con la quimioterapia, pero siempre aplicando el protocolo de desensibilización. En cambio, en el grado 3, donde ya hay un compromiso más importante del paciente, se suspende la droga, se retira la droga, se trata al paciente, una vez que recupera, se evalúa el estado en que se encuentra para ver si se puede continuar con la droga. Y si se podría continuar con la droga, en ese caso automáticamente se empieza con el protocolo de desensibilización, ¿sí? Siempre. Así sea el nivel de la reacción, siempre tenemos que aplicar el protocolo. Bueno, para concluir, lo que tenemos que tener presente, que el primer paso, nosotros que trabajamos en esa área, tenemos que conocer los fármacos que producen esta reacción, ¿sí? Y ver qué quimioterápicos y cuáles son posibles, cuáles son potentes y cuáles son los que causan reacción tanto de la quimioterapia como de la bioterapia. Segundo paso es valorar y aprender a valorar las reacciones, saber cuál es urgente, cuál es importante, por cuál debemos correr y por cuál debemos frenar, tranquilizarnos y tranquilizar al paciente. Y muchas veces quienes infunden quimio vieron que solo disminuyendo el goteo y premedicando al paciente, el paciente se compensa y lentamente se le puede volver a comenzar con la infusión, siempre más diluida y en mayor tiempo. Y por último, tener los protocolos, establecer el tratamiento de la reacción y cómo vamos a seguir con esta droga porque el paciente la necesita. Bueno, para finalizar les quiero decir que nosotros como enfermeros tenemos un rol fundamental en la detección temprana de las complicaciones y en la prevención de las mismas. Si nosotros que estamos al lado del paciente no sabemos prevenir, no sabemos detectar en forma temprana, pero prevenir sobre todo las complicaciones, creo que es un pilar muy importante que nos falta y que tenemos que empezar a aplicarlo. Estar capacitados y ser lo suficientemente lúcidos para decir, puede pasar esto, así que utilicemos todos los instrumentos necesarios, todas las herramientas necesarias para que esto no pase. Muchas gracias.